Yo estoy flipando hoy de tener como invitado a Fernando Martínez de Os, que es co-founder de Zoom Agri. Hola Fernando, Hola, Januel, ¿cómo estás? súper bien. Estar contigo es un lujo y lo voy a explicar un poco por qué lo veo así, ¿no? Zoom Agri creo que es un proyecto que seguramente viene de una experiencia previa, pero sobre todo que se apalanca muchísimo sobre la inteligencia artificial. Y lo que os habéis financiado, ¿no? Creo que acabáis, si nos lo vas a contar, acabáis de levantar una nueva ronda. En total serán unos 10 millones o 11 millones de dólares. Pero para que la audiencia entienda, vosotros, y que yo es lo que he entendido también, es que habéis creado algo que es como un escáner, ¿no? Que gracias a la inteligencia artificial y al análisis de imágenes sois capaces, vamos a decir, de desarrollar soluciones y sobre todo de determinar la calidad de ciertos cereales hoy en día gracias a esta tecnología. Y creo que es un ejemplo súper inspirador de cómo mejoramos como sociedad, cómo alguien que viene del mundo corporativo ve una oportunidad, se apalanca sobre la inteligencia artificial y como sociedad veamos oportunidades, pero sobre todo aprendemos de cómo lo habéis hecho vosotros y cómo lo has hecho tú. Espectacular, bueno, la verdad que la introducción clarísima y bueno, un gusto estar aquí. Fantástico. Oye, ¿cómo nace Zumagri? Cuéntanos. Sumagri, formalmente como compañía nace a fines de 2017, ¿no? Ajá. Cuando nos juntamos Jaap Rommelaar, que es un chico holandés, Matías Michelou, argentino, y yo, para fundar esta compañía, ¿no? Pero esto nace mucho antes que eso. Matías es un ingeniero electrónico. Él desde que terminó su carrera universitaria siempre emprendió. Él tenía una compañía que hacía molinos de viento Ok. y para lugares fuera de la red, ¿no? Molinos de viento con mucha tecnología. Sí. ¿Dónde se vendía esto? Fuera de lugares donde estaban fuera de la red eléctrica. Típicamente en Sudamérica eso es el campo, ¿no? El agro, el agricultor. Entonces Mati se pasó vendiendo muchos años esta tecnología a productores y en un momento se dio cuenta que su negocio se moría, porque los paneles solares, que venían principalmente de China, estaban exponencialmente dividiendo su precio año a año y hacía un par Sí. de cuentas para adelante y se daba cuenta que su negocio se moría, ¿no? Entonces dijo, eh, yo quiero emprender nuevamente. Y si bien soy ingeniero y no tengo ni idea de lo que pasa en el campo, porque yo voy, instalo un molino y me voy, veo que están pasando un montón de cosas y me parecen súper fascinantes. Y ese cliente agricultor me interesa un montón. Entonces voy a Ujú. empezar a investigar. Entonces ahí Mati se pasó 2 años investigando procesos. Iba a un molino de trigo, lograba que le dejen entrar y empezaba a mirar todo lo que estaba pasando desde que llegaban esos granos hasta que se procesaban, hasta que se hacía la harina. Y después otro día iba a un puerto y veía que había un montón de camiones esperando para descargar y unos barcos ahí y que había un montón de procesos que ocurrían. Bueno, se pasó 2 años simplemente analizando hasta que dio con 10 proyectos, que cada proyecto era una hoja, una simple hoja donde estaba el problema, la solución que él pensaba y algún dato más que había googleado, pero nada más que eso. Y Sí. ahí lo que dijo es, voy a hablar con gente de la industria, gente de confianza, que me pueda decir, este proyecto está bueno, este no, eh, esto ya existe, esto es interesante, pero la verdad que no gastaría plata en esto, o no contrataría el servicio. Y en ese proceso un amigo en común nos presentó. Ahí yo venía trabajando ya hace 13 años en Nidera. Nidera es una compañía de trading de granos, Ujú. típicamente compañías bien grandes en el mundo que lo que hacen es comprar trigo, maíz, soja, girasol de un montón de agricultores. Eso lo concentran en algún puerto, bueno, alguna planta, una fábrica. Se puede convertir en el caso del trigo en harina de trigo, que es con la que hacemos el pan. Sí. En el caso de la soja se puede convertir en aceite o en harina, que es alimento animal. Lo mismo en el girasol. Bueno, al final muchas de las cosas que consumimos vienen de un grano que se produce en algún lado, ¿no? Y hay compañías Totalmente. que se Y ocupan. imagino que ahí hay un tema de calidad, ¿no? Que es, Ahí, oye, ¿qué estoy comprando yo? sí, ¿No? sí, hay un montón de cuestiones de calidad donde imagínate que hay un montón de, un flujo enorme de volumen que se está moviendo
y bueno, y hay muchas oportunidades donde se mide la calidad. Bueno, y yendo específicamente a la calidad, que es un proceso importantísimo, porque al final del día define el precio final de la mercadería. Si tú eres un Claro, agricultor, una cooperativa o un trader y estás entregando granos, el precio final que tú recibes va a recibir un premio o un descuento en base a la calidad en el punto de entrega, ¿no? Entonces es muy importante medirlo. totalmente. Yendo un pasito para atrás, en ese momento lo conocimos a Mati. Mati apareció con sus 10 papelitos, con sus 10 ideas, y yo las empecé a mirar y de repente vi una que decía, quiero medir la calidad de los granos con una foto. Eh, y yo le dije, me gusta esta. Ahí como potencial cliente, ¿no? Yo estaba trabajando en una compañía hace 13 años, había trabajado en Argentina, había trabajado en Asia, en Singapur, ya había vuelto a Argentina, estaba liderando un equipo bastante grande de personas, una unidad de negocio de más o menos 650 personas, y en ese momento yo era un potencial cliente. Y le dije, me gusta esta. Yo en mis 13 años tuve un montón de situaciones donde me hubiera gustado tener mucho mejores herramientas para medir la calidad. En muchos de esos casos nos ha costado un montón de plata, o nos ha hecho que nuestros procesos no sean tan buenos, y me parece que traer tecnología a esta parte de la cadena es un golazo, es espectacular. Ujú. Ahí Mati me dice, bueno, yo soy especialista en energía, no tengo ni idea de esto que me está diciendo. Bueno, digo, bueno, para lo que necesites yo te voy a ayudar. Historia rápida, pasa un año, en el medio yo lo fui ayudando a Mati con su plan de negocios. Esto era 2017, obviamente había Ujú. Computer Vision, pero si quieres había mucha experiencia en un Computer Vision más tradicional y estaba empezando a ser mucho más mainstream el Computer Vision basado en Machine Learning, digamos, ¿no? Ujú. Mati empezó a juntarse con gente que era especialista en esos temas, empezó a pensar en un primer prototipo. Historia corta, la compañía donde yo trabajaba es adquirida por otra compañía más grande y después de 13 años, una carrera que venía muy bien, estaba súper contento, me despiden, quedo fuera. Bueno, y en ese momento fue un momento donde obviamente al principio te cuesta un poco, pero después también entendí que era un momento de oportunidad, ¿no? Un momento de evaluar si quería seguir desarrollándome en ese mismo trabajo, que la verdad que me gustaba mucho, lo hacía bastante bien, era reconocido, ¿no? O si quería hacer Sí. algo nuevo. eh, y bueno, lo primero que hice, justo lo que pasó fue que Mati me dice, estamos por salir a buscar inversión para empezar a hacer un primer prototipo. Dije, bueno, O me gustaría sea, hacer en este caso, ¿vosotros no teníais prototipos todavía? nada, nada, era una idea, era un Vale, PowerPoint, era cero. ok. Había un contrato con una universidad que después no funcionó, así que no había nada. Yo le dije, bueno, Mati, estoy para realizar esta inversión. Y lo que me pasó fue que después de hacer esa inversión, lo único que pensaba era en este proyecto y no pensaba en Pero otras oportunidades que... has invertido tú personalmente. Dinero propio, sí, dinero Ah, propio, vale. O personal. sea que entras como inversor, Sí, ¿no? entro como inversor. A los 2 meses le digo, Mati, te quiero decir algo, no quiero ser inversor, quiero ser founder. Estuve pensando un montón, realmente me parece que este proyecto está empezando de cero. Hablé lo mismo con Yap, que es el tercer socio, que es un chico holandés, que también había trabajado 13 años en esa compañía de trading, ¿no? Yap también estaba para sumarse y le dijimos, Mati, somos los tres co-founders, utilicemos este dinero para arrancar, pero tenemos que empezar esta compañía de cero y queremos estar desde el día uno porque realmente estamos súper entusiasmados de lo que se puede hacer. Y así empezó la compañía, ¿no? Al principio, si querés, como mentores, después como inversores y después como co-founders, acompañando siempre a Mati desde ese proceso de descubrimiento que tuvo él. Entonces lo que hicimos fue Ujú. desarrollar esta compañía que lo que hacemos es, como dijiste bien vos, un scanner, que lo que hace es obtiene una o varias imágenes de una muestra de granos y por medio de algoritmos que están previamente entrenados en la tarea de clasificación de esos granos, le damos a nuestros clientes resultados en tiempo real, súper precisos y de bajos costos. Yendo un poquito más a lo concreto, nuestros escáneres van instalados en todos esos lugares donde se reciben granos. Entonces, un agricultor, típicamente vos vas por la ruta, puede ser en Francia, en España o en cualquier país, y te vas a cruzar un montón de camiones llevando granos a algún Sí, lugar, ¿no? Esos claro. camiones cuando llegan a ese lugar, se les toma una muestra, esa muestra se analiza, y en base a esa calidad, bueno, está la parte del precio, pero también está la parte de un montón de decisiones que se toman. Bueno, esta mercadería la descargo en el silo 1, esta mercadería la descargo en el silo 2, esta mercadería va directamente al proceso, este camión no lo puedo recibir
porque no tiene la calidad adecuada que yo necesito, o tiene muchas malezas que son dañinas para la Sí. salud humana, o tiene cualquier otro problema. Entonces, un punto Entiendo, súper relevante. Fernando, que sí, es súper relevante porque te estás comprando una mercancía que tienes que luego revender o transformar y te quieres asegurar que, pues, que no hay, o sea, voy a decir cosas, ¿no? Pero que no hay bichos, que una parte de los granos no están dañados, que no hay humedad, que no hay todo este tipo de cosas que pueden influir luego sobre la Correcto. calidad. Pero entiendo que hasta que vosotros aparecéis, esto es una experiencia humana de alguien que está ahí controlando un tipo de perrito, ¿no? Que en base a su experiencia lo va a hacer en el comprador, ¿no? Vosotros, de cierta manera, Sí, lo que vais a aportar es una solución tecnológica de innovación que va a ser capaz de analizar seguramente en grandes volúmenes y quizás, si nos los va a contar, mejorar el riesgo de equivocarse que un humano puede tener y que quizás la inteligencia artificial ya no lo va a hacer. Pero antes de llegar a esto, ¿cómo arrancáis un MVP? ¿Cómo empezáis a desarrollar la tecnología? bueno, lo primero que empezamos fue, es una historia interesante también, ahí hicimos un convenio con una universidad, ¿no? Pensando que íbamos a tener un primer Ujú. prototipo, y la verdad que no nos fue bien. No nos fue bien porque los tiempos por ahí de una universidad no son los mismos que la de una startup, eh, no había alineación en los objetivos, y ahí perdimos un poquito de tiempo, pero rápidamente nos dimos cuenta y lo que hicimos fue contratar un equipo de especialistas, ¿no? Eh, ya por 2017 existían, si bien eran muy contados, casos de especialistas en computer vision e incipientemente en cuestiones de machine learning e inteligencia artificial. Entonces lo que hicimos fue, armemos un pequeño equipo, un primer equipo, tenemos 3 ingenieros, Ujú. eh, también un ingeniero agrónomo, que para este tipo de soluciones no solo necesitas desarrollar el algoritmo, Correcto. sino necesitas los domain experts que te ayuden o los expertos en el dominio, ¿no? Que te ayuden a entender bien qué es lo que querés reconocer y dónde conseguir las muestras que uno después tiene que digitalizar para armar un banco de imágenes para luego entrenar un algoritmo, ¿no? No es simplemente entrenar un algoritmo. En nuestro caso teníamos que, por un lado, desarrollar un hardware que nos permitiera obtener la mejor imagen o la imagen correcta para hacer un análisis en la precisión requerida. Ujú. Por otro lado, teníamos que empezar a desarrollar un software, ¿no? Que permitiera obtener una imagen, con eso entrenar un algoritmo, bueno, que eso vaya a una base de datos, con esa base de datos entrenar un algoritmo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado teníamos que entender exactamente aquel problema que queríamos resolver, entonces también necesitábamos ingenieros agrónomos. Entonces armamos un primer equipo de unas 6 7 personas, eh, y ahí un tema interesante en lo que es, si querés, creación de un startup o compañía, ahí había que Sí. tomar decisiones. ¿Cuál era el primer producto que íbamos a desarrollar? eh, Donde aparecían, si miramos los famosos TAM, Total Addressable Market, o tamaño de mercado, habían Sí. algunos cultivos que aparecían como mucho más claros en cuanto a su tamaño y a la oportunidad, eran enormes. El trigo, el maíz, la soja, ¿no? Son cultivos enormes en todo el mundo. E Pero también por imagino otro que lado, tú perdón, tenías experiencia ya, porque si hacías trading, sabías perfectamente dónde están los volúmenes, ¿no? Tú correcto, entendías el pain de una parte de la cadena, una parte, y la otra parte de los volúmenes, ¿no? Entonces, correcto. ¿dónde decidéis poneros al principio? Y bueno, y en ese momento lo que dijimos es, bueno, antes de desarrollar nada, vamos a revalidar esto que queremos hacer con potenciales clientes. Eh, y ahí lo que hicimos fue empezar a hablar con un montón de compañías y hablando con Quilmes, que es parte de AB InBev. AB InBev es la compañía de cerveza más grande del mundo, ellos tienen el 30% de las cervezas del mundo. Identificamos una oportunidad que era resolverles un problema muy chiquito o muy específico a ellos. Que ellos para que su proceso de malteo sea correcto necesitan que todos los granitos que entran a un batch de producción sean de la misma variedad. Y eso es algo que Ujú. es muy difícil de reconocer rápidamente. Eh, y, y bueno, pero la cebada es un commodity muy chiquito, ¿no? Si hablamos de commodities agrícolas, la cebada es menos del 1% en el mundo. Entonces en ese momento tuvimos que tomar decisiones, es decir, vamos por algo más pequeño, más disruptivo por ahí, eh, y lo usamos para aprender y para escalar, o vamos por lo grande. Bueno, nuestra decisión fue ir por algo más específico, chiquito, concreto, que por ahí no escalaba tanto,
pero donde le podíamos resolver un problema muy grande a una compañía enorme, que básicamente era pasar de poder hacer un análisis de variedad mediante un ADN, un DNA test, que tardaba 5 días y costaba muy caro, hacerlo en solo 2 minutos y un costo mucho más bajo. Eso era totalmente revolucionario y disruptivo. Y eso a ellos, básicamente, ¿qué les permitía? Tomar un montón de decisiones antes de descargar esos camiones y no 5 días después cuando la mercadería ya estaba mezclada. Típicamente en el Claro. mundo del agro, uno recibe 100 camiones por día y esos 100 camiones van a un mismo silo, entonces se mezcló todo. Si de esos 100 camiones tú tienes 20 con problemas, pasas a tener 100 con problemas. Ya, es verdad. Porque se mezcla, la naturaleza de los granos es esa, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, que fue una discusión muy álgida en su momento, ¿por qué empezamos? Bueno, empezamos por este producto para cebada cervecera. Eh, y ahí interesante también la historia del desarrollo. Bueno, nos preguntaron, bueno, ¿qué necesitan? Bueno, necesitamos muestras para digitalizar, armar un banco de imágenes y con eso crear un algoritmo, ¿no? Bueno, se enviaron 3 muestras bastante grandes, las digitalizamos con los prototipos que teníamos, ¿no? En ese momento. Tenían un poco de madera, un poco de chapa, eran prototipos muy rústicos, digamos. Sí. Y desarrollamos un algoritmo y funcionaba relativamente bien. La verdad que dijimos, che, acá tenemos algo rápido, increíble los resultados que hemos tenido. Fernando, ¿desarrolláis todo o utilizáis ya cosas que están en el mercado y que podéis integrar para hacer el primer desarrollo? En lo que es hardware, y después vamos a ir a nuestro modelo de negocios y ahí vamos a explicar un poquito más por qué, la idea es que sea un hardware lo más barato posible, que requiera la menor cantidad de desarrollo de nuestra parte, eh, y bueno, sí que sea robusto y que pueda trabajar en un lugar donde hay mucho polvo y muchas cosas, pero en el hardware, el corazón de nuestros equipos son scanners, que son escáneres comerciales, que pueden Ok, ser marca Canon, Epson, la marca que vos quieras, sí. pero no nos parecía a nosotros como startup eh, meternos en el mundo de la óptica, meternos en el mundo de desarrollar cámaras. Pero Eso ya en está realidad resuelto por gente que lo hizo muy bien hace sí. mucho tiempo. En realidad tu valor es de analizar, no es de escanear Correcto, ¿no? Entonces ya por sí mismo montar un hardware y un software ya es un gran reto, imagino. Pero tú dices, mira, esto funciona, lo cojo. Donde yo voy a aportar el valor es en analizar los granos correcto. y seguramente en el futuro los bancos de imágenes que vas a ser capaces de generar para tener muchísimos ya conocimiento, vamos a decir de esta forma, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, en cuanto al software, Sí, allá por 2017, por ahí, si querés, muchas más cosas serán desarrolladas por nosotros de cero. Hoy, si querés, tenés más frameworks y tenés más plataformas y cosas que te ayudan en el desarrollo, pero sí te puedo decir que nuestros algoritmos son propietarios nuestros y que hay muchas cosas que son nuestras y son, sí, son, si querés, invenciones o desarrollos de nuestro equipo, ¿no? En general, ujú, en nuestras soluciones corren muchos algoritmos encadenados uno atrás del otro, entonces, bueno, hay cosas que por ahí ya están más resueltas, cosas que no, pero sí tenemos un equipo de desarrollo que realmente crea, ¿no? estos algoritmos. Y después también tenés el banco de imágenes, que lo toqué muy, claro. muy brevemente, pero para un montón de desarrollos, si tú quieres reconocer, no sé, marcas de autos o cualquier otra cosa, de alguna forma puedes hackear o conseguir bases de datos que ya existen para hacer un algoritmo que reconozca eso, ¿no? Si quieres reconocer entre perros y gatos, entre distintos tipos de animales, nada, hay bases de datos. Sí. Variedades de cebada en Kazajistán o trigo brotado o soja de una región de Brasil, nadie le sacó una foto ni una selfie, o sea, esto no existe. Entonces, nosotros tenemos que crear nuestro propio banco de imágenes. ¿Y En cómo ese lo momento, hacéis? eran con 3 muestritas. Hoy ya tenemos más de 250 millones de imágenes individuales de granos, cada uno con su defecto y su característica. Y esto se hace también con un equipo de personas. Hay un equipo de personas que se ocupa de ese data entry, ¿no? Y estamos todo el tiempo generando imágenes, 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 que son el alimento del algoritmo, ¿no? Y Pero tenéis que conseguir el producto físicamente, ¿es así? ¿De sí, todo el mundo? O de los generalmente países donde sí. estáis normalmente, vamos a decir, ¿no? Sí.
Es para entender el proceso, ¿no? Para Hoy ver para la estar, hoy para complejidad. estar en 25 países, como tenemos hoy Sí, clientes, tuvimos previamente que hablar con los distintos players de esas industrias, que son los que tienen las muestras que necesitamos, que pueden ser compañías semilleras, breeders, traders, malteros, molineros, universidades, gobiernos, convencernos de que nuestra tecnología funciona, lograr que nos den sus muestras y armar el banco de imágenes. Hay una parte inicial que es bastante artesanal, ¿no? Entonces, este vínculo entre el mundo más terrenal, real, del campo, de estar muy cerca de la industria y de desarrollar tecnología de punta, eh, creo que es lo que logra que realmente, o gracias a lo cual logramos desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? Pero sí, hay, hay un mundo físico y un mundo digital que hoy no están conectados. Bueno, primero hay que digitalizarlo. En nuestro caso es con imágenes. Eh, ok. si querés, vuelvo un segundito a lo que te estaba contando de esa primera experiencia donde nos mandaron 3 muestras, funcionaba bastante Sí, bien. Los llamamos y le dijimos, los vamos a ir a visitar a la maltería, tenemos algo para mostrarles. Llegamos a la maltería, nos estaban esperando con una caja con 10 muestras y de 10 muestras acertamos en 2 solamente. Fue un desastre, fue desastre, desastre, nos fue muy mal, nos volvimos manejando 700 kilómetros pensando en qué podía haber fallado, ¿no? ¿cómo te Bueno, sientes en la parte personal de un fundador que ha puesto dinero, que ha trabajado, que ya pensaba tener una solución? En este momento, ¿qué dices? ¿Qué piensas? es durísimo. Primero te replanteas un montón de cosas, ¿no? ¿Estoy en el camino correcto? ¿No estoy en el camino correcto? Eh, ¿Estamos desarrollando tecnología que está buena o no? ¿Podría estar en un trabajo con un sueldo a fin de mes y no preocupándome por otras cosas? Bueno, son todas cosas que te pasan por la cabeza, pero bueno, Sí, confiábamos en que se podía hacer y lo más loco de todo fue que el cliente corporativo confió en nosotros y nos dijo, yo sé que acá tienen algo, ¿qué más necesitan? Y ahí dijimos, bueno, necesitamos más muestras. Se ve que el algoritmo no aprendió bien. Y ahí hicimos una nueva versión con mucho más muestras. Y bueno, y ahí empezó a aparecer la luz al final del camino cuando empezamos a hacer las primeras pruebas. Eh, y bueno, luego de un año y algunos meses de desarrollo, lanzamos nuestra primera solución comercial en Argentina ya por fines de 2018. Hoy, menos de 5 años después, es que estamos en 25 países, ¿no? Entonces es un proceso que, eh, primero, meternos en este nicho nos permitió desarrollar una tecnología, probar que aportábamos valor, ¿no? Y que había un montón de compañías bien grandes que estaban dispuestos a contratar nuestros servicios. Y también aprendimos con algo más chiquito y em, más acotado cómo se internacionalizaba una solución como la nuestra, ¿no? Cómo pasamos de un país a 25, cómo empezamos a mover muestras alrededor del mundo, cómo empezamos a mover equipos alrededor del mundo, cómo prestamos servicio a clientes cuando nosotros no estamos ahí. Em, entonces fue una gran experiencia que fueron los primeros 2 años, 2 años y medio, em, donde nos concentramos en algo por ahí más pequeño, con un mercado más chico, pero sí que nos dio un montón de aprendizaje que hoy estamos aplicando ya a otras soluciones más relacionadas con el trigo, con la soja, en breve con el maíz y con otros cultivos, ¿no? Entonces ese fue un poquito el proceso inicial, nos chocamos contra muchas paredes, eh, creo que hoy todavía lo venimos haciendo, ¿no? Mucho de lo que hacemos es probar a hacer cosas que nunca nadie hizo, sí. medir cosas que no se podían medir así de rápido y fácil y con esa precisión. Y bueno, y cada tanto algún proyecto que encaramos también lo descartamos. Tratamos, obviamente, cuanto más maduros somos, de que esa decisión sea lo menos riesgosa posible, por decirlo, como comenzar nuevos proyectos con más información, con más experiencia, con un montón de cosas más. Pero nada, parte de emprender y de desarrollar tecnología novedosa es fallar también, ¿no? Sí. Entonces hoy estamos un poco más no sé si cómodos con eso, pero lo podemos tolerar más. Al principio es la vida o la muerte, literal. Porque si uno no Sí. llega al próximo hito, no llega a la próxima ronda de financiación y... Pero, y ahí hay algo que me interesa, ¿no? Porque tú no tenías conocimiento técnico. Tú venías de hacer trading, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas? Y creo que es interesante porque puede inspirar a más personas, ¿no? Am, Muchas personas, y es normal, ¿eh? Yo me incluyo, ven la IA como algo que no es tan claro, ¿no? Que es difícil de materializar. Voy a decir algo, es gracias a ChatGPT o gracias a Midjourney
ya entendemos mucho más fácilmente lo que está detrás de la tecnología y cómo se va democratizando. Pero tú, que venías de hacer trading, te pones en un proyecto de IA. ¿Cómo abordas el conocimiento técnico? ¿Cómo tienes fe en este desarrollo sin conocer realmente tecnológicamente lo que hay detrás, los algoritmos y todo esto? O sea, me interesa esta parte de tu experiencia. Sí, creo que lo primero es que hay un poco de inconsciencia, ¿no? Cuando uno no conoce todo lo que se enfrenta, por ahí está esa inconsciencia de decir, voy para adelante y voy descubriendo a medida que avanza el camino. El número dos es que yo tengo a mi co-founder técnico que es Mati, ¿no? Que es una persona desde el día que lo conocí que me pareció brillante, súper interesante y que nada, y que lo iba a lograr. Y yo confiaba que lo íbamos a lograr, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque pero él no estaba especializado, ¿no? él no En está IA. especializado, pero sí es un ingeniero muy all-round o con muchas capacidades distintas. Y lo que tiene es la capacidad de gestionar gente con eh, con muchos saberes diferentes, ¿no? Porque para desarrollar este tipo de soluciones necesitas muchas ramas del conocimiento vinculadas. Y creo que eso, yo confié en su capacidad de desarrollar tecnología y también empecé a ver a la gente que estaba empezando a contratar. Y yo participaba en una reunión y por ahí entendía el 5% de lo que se estaba hablando, pero realmente veía que había gente súper brillante y capaz y entusiasmada ¿Y y cómo los capaz. encontráis? Porque también el tema es, no hay muchos recursos, ¿cómo los encuentro al principio, ¿no? Que es clave, porque si fichas a 3 personas y que son 3 malos, ya la startup no se desarrolla. Entonces tienes un reto y una presión. Pero ¿cómo los habéis encontrado? En ese primer momento, Mati conoció a Ariel Hernández, que es un ingeniero argentino que ahora está en Australia, en un pequeño mundillo que había de Computer Vision. Había unos foros y Ariel era siempre el que contestaba y el que respondía las preguntas, ¿no? Eh, y nada, ahí se dio cuenta que había una persona que era un referente y que sabía mucho y que encima estaba dispuesta a compartir su conocimiento y lo contactó. Esa fue la historia. Ariel se sumó al proyecto. En ese momento, en general los proyectos más públicos, si querés, o financiados por gobierno, universidades, el gran problema que tenían era que no tenían la capacidad de avanzar rápidamente, ¿no? Un típico ingeniero que quiere hacer algo con Computer Vision necesita un banco de imágenes, por ejemplo. Y en general en ese tipo en la academia, uno se tiene que generar sus propios bancos de imágenes y es todo mucho más lento y menos escalable. Él vio la posibilidad de decir, che, voy a tener una organización que va a estar trabajando y va a estar generándome lo que yo necesito para avanzar mucho más rápido en el desarrollo de tecnología. Y después, bueno, Ariel recomendó a 3 personas más que eran parte de otro grupo de investigación en el que participaba. Entonces fue como un grupo muy cohesivo y que ya se conocían y que ya confiaban mucho entre ellos, eh, pero que venía de la academia. Nosotros por ahí muchas veces nos vemos como un primer paso donde gente que viene de la academia y quiere saltar más al mundo privado, donde pueden ir y encontrar toda una organización que está atrás de ellos para que ellos metan los goles, ¿no? Entonces es un poco así como lo vemos y hay un Muy montón de gente interesante. buena en el mundo. Es un gran aprendizaje, ¿eh? Lo que acabas de dar, porque es buscar en el sitio adecuado donde hay expertos, ¿no? Detectarlos en función de su actitud dentro de foros o dentro de cómo comparten su conocimiento, que te permite de saber el nivel de conocimiento que tienen, con la actitud que tienen, ¿no? Y cómo atraer luego, que entiendo que esto también es la parte de los emprendedores que esta parte de optimismo sobre cómo vamos a cambiar un mercado y lo vamos a hacer juntos, seguramente esta parte es importante, atraer talento, la capacidad, ¿no? Y muchas veces el proyecto, nada, muchas veces, o lo que nos ha pasado es que muchas veces nos han elegido por el proyecto, ¿no? Estamos intentando mejorar las cadenas de suministro de alimentos, es algo que realmente tiene un impacto positivo en el mundo. Y por ahí estabas compitiendo con alguien que está haciendo algo mucho más específico, y nada, y en ese sentido el proyecto y, y si querés, lo que estamos buscando resolver realmente también hizo que mucha gente muy buena se acerque a la compañía. Así que es un poco la historia de cómo empezó el desarrollo, ¿no?
Sí. Y, y luego, ¿cuáles han sido los retos para vosotros? Porque entiendo que la financiación, pero la habéis conseguido. O sea que luego quizás los clientes están dispuestos a pagar para una nueva tecnología. ¿En qué momento tú das suficientemente calidad para que el cliente te diga, vale, en vez de hacer lo que hacía con ADN porque es más rápido, es tiempo real, voy a dar un salto de calidad en mi proceso, entonces estoy dispuesto a pagar? ¿Cómo haces los primeros clientes que son referencias, ¿no? ¿A qué precio les vendes? Esta parte, ¿cómo lo has gestionado? Que ese es la parte business que seguramente te ha tocado a ti. Sí, inicialmente nuestro ¿Cuánto cliente tiempo habéis tardado en tener un cliente que os pague? De hecho, eso ese es año, interesante. año y 3 meses. Y que en agricultura es interesante porque si uno no logra cerrar un contrato antes de que venga la cosecha, te Ya está perdés un año acabado. hasta la próxima cosecha. Son como los procesos son biológicos y nada, es interesante. Entonces, necesitábamos realmente salir a vender. Y nosotros lo primero que tenemos que probar sí o sí es que somos precisos. Eso es innegociable. Entonces, lo primero, la tecnología tiene que estar bien, tiene que estar con la precisión adecuada. Y para nuestros clientes es muy fácil validarnos. Ellos te esperan con un número de muestras X con resultados conocidos. Nosotros llegamos con nuestro equipo, pasan las muestras y en 20 minutos, en una hora, pueden saber si la tecnología funciona o no funciona o si tiene oportunidad de mejora. Es como muy fácil para el cliente eh, evaluarlo, ¿no? Entonces, esa es la primera. Tenemos que ser siempre muy precisos. Después sí, cuando fuimos a obtener nuestro primer cliente, o cuando estábamos en ese proceso de obtener nuestro primer cliente, me acuerdo que fuimos a un acopio en Argentina, ¿no? Un acopio es una unidad general regional que tiene un par de silos donde reciben granos y bueno, después se lo venden a un jugador más grande. Ellos habían tenido un problema con la calidad de la cebada en el pasado y estaban buscando esta solución hace mucho tiempo. Nos contactaron, ni siquiera lo fuimos a buscar nosotros, nos escucharon de nuestra tecnología y nos llamaron y nos estaban esperando con una caja de muestras. Estaban esperando con esa caja de muestras y pasaron 20 muestras, vieron que funcionaba y ahí nos agarró el gerente y nos llevó a su oficina. Imagínate una oficina, sillones de cuero, bien de agro, ¿no? Bien distinto a lo que estamos acostumbrados para ir en una corporación más tecnológica, lo que sea. Y nos sentó ahí, empezamos a conversar, nos preguntó por los precios. Nosotros teníamos una idea de precios, eh, que era más o menos $10 por muestra en ese caso, o no, $7 por muestra era. Y nos dijo, bueno, yo les voy a pagar $5 por muestra. Y... Pero quiero la exclusividad. Y nosotros dijimos, no podemos exclusividad. Bueno, le explicamos por qué no, porque era un desarrollo que llevaba un montón de recursos y que tener un solo cliente era un problema. Bueno, pues les voy a garantizar un mínimo de tantos análisis. Bueno, historia corta, cerramos sin exclusividad y al precio que ellos querían. En el fondo era un precio que a nosotros nos cerraba y hoy sigue siendo el precio que cobramos para ese producto en ese país. Eh, y nada, y para llegar a ese precio, yo sí obviamente en mi cabeza había hecho un montón de cálculos y por distintos ángulos sabía cuánto era poco, cuánto era mucho, cuáles eran mis costos, cuál era el potencial de mercado, cuánto costaban las O sea que alternativas. Eh, habéis, habéis hecho más un producto SaaS, ¿no? Que realmente de hardware, porque el hardware será cuánto vale la máquina y yo la voy usando. Sí, Tú en realidad, una de las grandes innovaciones o cambios que trajimos fue que para medir algunas cosas específicas en agro, en calidad, ya existían algunos equipos. Proteína, humedad, una cosa. Y esos en general son compañías de hardware que venden hardware. $100.000 este equipo y te lo quedas toda la vida y te cobro un mini fee por una actualización. Bueno, nosotros dijimos, no, tenemos que cambiar esta cuenta y lo que vamos a hacer es vamos a entregar los equipos sin costo, se instalan en un contrato típico, se llama de comodato, ¿no? Se instala, cero costo inicial, cero costo de instalación, y nosotros cobramos por servicio. Entonces nos convertimos en una compañía de servicios, donde cobramos, puede ser, uno de los modelos es un típico modelo SaaS, nos pagas un fee mensual fijo, flat, contrato anual o multianual, y lo usas todo lo que quieras. Ese es un modelo. Y el otro modelo que en general usan las compañías más chiquititas es
pagan cada vez que lo usan. Entonces, cada vez que hacen un análisis nos pagan, en este caso que te contaba, $5. En Ujú. general, las compañías, cuando son más grandes o cuando nos conocen por más tiempo, se van moviendo al modelo fee flat, eh, costo, para ellos es un costo conocido. Y bueno, y después cuanto más lo usan, más bajan su costo unitario, que para ellos también está bueno. Y para nosotros también está muy bueno porque nos da mucho más certeza de nuestros ingresos a futuro. Ahí hay un tema con el hardware que vos mencionabas y es eh, esto de que, bueno, está buenísimo que al cliente le están sacando la cuestión del CAPEX, ¿no? Ellos a la hora de decidir, esta es una decisión de OPEX, pero bueno, Sí, nos lo estamos trayendo para nuestro lado el problema ahora. Entonces, el hardware sí tenía que ser bajo en costo, escalable, que no genere problemas de mantenimiento y un montón de cosas más, porque si no, eso es todo un montón de costos que nos traemos para nuestro lado, ¿no? sí. Entonces, hicimos, Además, a futuro. y además a futuro. Entonces, hicimos un hardware que sea lo suficientemente accesible en términos de costos para nosotros. Y hoy, por ejemplo, el costo de ese hardware lo estamos repagando en 6 meses, ¿no? Que la verdad que es un periodo súper rápido. Ok. Pero significa que sois una empresa de hardware y una empresa de software, Sí, te ¿no? diría que somos una empresa de hardware, perdón, de software, que tiene un hardware como herramienta de delivery de la solución, pero si vos me preguntás, de todos los recursos que han invertido hasta ahora, ¿cuánto invirtieron en software y en hardware? Y probablemente 90% de hardware y 10% en software, perdón, y 10% en hardware. Lo cual, eso te muestra un poco Ok. también lo que requiere cada cosa y el desafío en cada parte de nuestro negocio, ¿no? Sí. Hay un tema que seguramente te preguntan a menudo, pero también quiero que la audiencia entienda, ¿no? Que es, evidentemente, antes había alguien que estaba analizando. Seguramente vosotros, el ojo humano, sabemos perfectamente que tiene unas limitaciones que la IA y las imágenes van a ser capaces de superar. Y por eso yo creo que para la salud y nuestro futuro como humanidad va a ser muy potente lo que podemos tener en el futuro, ¿no? Porque seremos capaces de detectar, y es ya el caso, enfermedades, ¿no? Gracias a la IA y al análisis de imágenes. Sin embargo, había gente haciendo esto. O sea, a mí lo que me interesa es cómo evoluciona el mercado. Es decir, una opción es, pues quitamos las personas y ponemos la IA. La otra es, demultiplicamos los volúmenes porque podemos hacer mucho más pruebas y esto es mejor para los intermediarios y en realidad lo que estamos haciendo es crear más trabajo, ¿no? Entiendes perfectamente por dónde voy, ¿no? O sea, reemplazamos o en realidad es una Sí, nueva sí, sí, oportunidad de perfectamente. hacer crecer. Sí, ¿Cuál es tu nosotros, a ver, experiencia? nosotros hoy si querés medimos dos cosas. Algunas de las cosas que medimos son cosas que hacían personas o que hacen personas y otras cosas que medimos son cosas que no se podían hacer de forma rápida en el lugar y en el momento. Entonces lo que pasaba era que se mandaba a hacer un análisis de un laboratorio, por ahí volvía, por ahí ni se hacía el análisis. Entonces hay dos situaciones. Una es cómo ayudamos al proceso actual a ser mejor, más preciso, más repetible, etcétera, etcétera, que es lo que hasta ahora hacían solo personas. Y ahí nos vemos como una combinación o una adición sobre lo que existe hoy. Nadie va a dejar de tener una persona ahí analizando las muestras, tomando decisiones. Por ahí si esa persona va a tener o más productividad o va a poder hacer mucho más análisis en un mismo lugar y con un periodo de tiempo limitado, ¿no? Porque al final del día todos estos lugares donde vamos tienen ciertos tiempos y procesos que tienen que cumplir. Un análisis no puede llevar más de 2 minutos, porque si tarda más de 2 minutos, se convierte en un cuello de botella para la descarga de esa facility industrial, ¿no? Entonces, por un lado es mejorar un proceso que ya existe en combinación con las personas que lo están haciendo hoy. em, y por otro lado es poder hacer mucho más análisis que antes no se hacían en ese lugar. Un caso típico es el caso que te contaba de la cebada cervecera. El análisis varietal no se hacía en la recepción, porque tardaba 5 días, y ahora se hace. Y nada, estamos desarrollando varias cosas que hasta ahora no se podían hacer. Eso es lo interesante también, ¿no? No solo mejorar o cambiar un proceso existente, sino traer nuevos análisis que por falta de disponibilidad de tecnología no se podían hacer. Entonces, para mí la torta se agranda
seguro, el mercado de análisis de calidad se agranda, em, eh, y la posibilidad de analizar mucho más cosas nuevas para esta cadena de suministro también aparece, ¿no? Y al final del día esto redunda en mejores alimentos, alimentos más saludables, procesos industriales más eficientes. Que en agro ser más eficiente o cualquier pequeña ganancia en eficiencia en agro, no sé, puedo producir la misma cantidad de harina con menos trigo. Bueno, eso tiene un montón de impacto para atrás, social, ambiental, de emisiones, un montón de cosas. Entonces, yo lo veo como ganancia en cuanto a la cantidad de análisis que se hacen y se van a hacer, y en cuanto a la información para toma de decisiones que ahora tiene la industria, ¿no? Fernando, al nivel de propiedad intelectual, y es para entender cómo funciona más la inteligencia artificial en vuestro caso y que podría ser extendible en otros casos, ¿no? Pero todo lo que vosotros habéis digitalizado, os pertenece, otros lo pueden usar, los que os han dejado las muestras, ¿tienen parte de la propiedad intelectual? ¿Cómo funciona este tema? Sí, ahí tenemos dos casos, ¿no? Uno es el caso de las muestras que usamos para entrenar los algoritmos. Ahí típicamente o en general lo que primero firmamos con los que nos dan las muestras es un MTA, que es un Material Transfer Agreement, un acuerdo de transferencia de materiales, ¿no? Donde ellos, estas compañías también tienen propiedad intelectual sobre esas semillas, ¿no? Entonces quieren cuidarla y no quieren que hagamos cualquier cosa. Por ejemplo, en esos típicos contratos está prohibido que sembremos granos, está prohibido que solo podemos obtener imágenes de esos granos. Luego esas imágenes son propiedad nuestra. Ese banco de imágenes es propietario nuestro, pero sí los que nos proveen de muestras se tienen que cuidar también de proteger su propiedad intelectual. Entonces, el banco el banco de imágenes que usamos para entrenar es propietario nuestro. Y luego, una vez que ya estamos prestando el servicio en los clientes, ¿no? Que estamos obteniendo un montón de imágenes de las cargas que reciben estos clientes y un montón de resultados de la calidad que tienen, Claro. ahí lo que acordamos después de tener, inicialmente con los primeros clientes, digamos, como descubriendo cuál era la mejor forma, hoy llegamos a un acuerdo en el cual están todos nuestros contratos que dice que nosotros podemos utilizar las imágenes que se generan en los clientes solo a efectos de mejorar la tecnología y que no podemos ni vender, ni comercializar, ni compartir imágenes a un cliente o resultados de un cliente con otros. También nos ha pasado, porque es información súper importante, ¿no? ¿Cómo está la calidad de todo un país? ¿No? Para un trader que toma decisiones en base a eso. Y nos han preguntado, che, ¿y ustedes proveen market intelligence o venden esa data, esa información? Y la realidad es que para nosotros fue una decisión decir no. Nosotros no vamos a vender, no vamos a proveer ni de forma individual ni forma agregada, no le vamos a entregar la información de ningún cliente nuestro a otro. Y bueno, y eso también es algo que valoran nuestros clientes, ¿no? Porque para ellos la confidencialidad es importante. Y para nosotros está bien, nosotros queremos vender soluciones basadas en AI, no queremos o no nos parece vender los datos de nuestros propios clientes. Ok. ¿Cuáles son los próximos? Bueno, primero, vosotros habéis abierto a más cereales, ¿no? Entiendo, porque al final vuestro mercado al principio era nicho y hemos entendido el porqué, pero ahora podéis abrir un montón de mercados distintos. ¿Cómo eligéis en función de qué información eligéis las próximas cereales o más que cereales? Porque en realidad es todo el tema de agroalimentaria que podríais abordar vosotros. Sí, hoy si querés la decisión, que al principio por ahí no importaba tanto ese TAM o tamaño de mercado, hoy sí es importante, ¿no? Porque ya tenemos una tecnología que funciona, que es replicable, que es escalable, y la verdad que muchas veces te lleva el mismo esfuerzo desarrollar un algoritmo para un producto como puede ser el maíz en Brasil, que son más de 100 millones de toneladas, o en Estados Unidos, que hacerlo para un cultivo pequeño en un país pequeño, ¿no? Entonces, hoy sí, ese tamaño de mercado, de oportunidad de mercado, obviamente es importante. Y por otro lado, también, cuán fácil o difícil es lo que queremos resolver, ¿no? Si podemos adaptar una tecnología que ya tenemos desarrollada y entrar a un mercado nuevo, obviamente hace mucho más sentido que empezar algo de cero. Habiendo dicho eso, tenemos nuestro equipo de R&D que está trabajando en los moonshots, en esas cosas difíciles, con resultado incierto, ¿no? Pero
si querés, por un lado va la gran, el 80% de nuestros esfuerzos, que es con esto que descubrimos y que sabemos hacer muy bien y que sabemos replicar, cómo hacemos un negocio cada vez más grande. Y por el otro, una parte más Ujú. pequeña que es sigamos innovando, creando cosas locas, haciendo proyectos que por ahí nunca nadie se imaginó, de vuelta, con resultado incierto. Entonces, coexisten esos dos mundos y nada, y hoy sí el tamaño de mercado es importante para tomar decisiones de qué hacemos primero y qué hacemos después, porque la verdad que proyectos hay muchísimos y creo que uno de los grandes desafíos en un startup, en un scale-up, es priorizar, ¿no? Es poner qué hago Correcto. primero, qué hago después y tomar esas decisiones que muchas veces son difíciles también. Claro. Y Fernando, basado en vuestra experiencia, esta tecnología que habéis desarrollado para un mercado, ¿se podría transportar a otro mercado y utilizar con otro equipo la misma tecnología, pero en imágenes distintas en otro tipo de mercado? ¿O realmente es muy específico? O sea, hay un core de la tecnología que es analizar imágenes, escanear y analizar imágenes. ¿Eso se podría trasladar a otro mercado? Sí, yo creo que sin dudas, o sea, estamos creando un montón de capacidades de desarrollo de tecnología que luego son aplicables a otras cosas. Digamos, reconocer algo por medio de procesamiento de imágenes es algo que sabemos hacer muy bien. Después, si es un cultivo distinto en agro o algo totalmente distinto, creo que la capacidad la tenemos. Después habrá que ver cómo obtengo la mejor imagen que necesito para hacer ese reconocimiento. Y por ahí si el algoritmo es distinto porque hay que reconocer, no sé, otra cosa, serán cuestiones de adaptar. Pero creo que lo importante que aprendimos es cómo encarar estos procesos de desarrollo tecnológico eh, y creamos de vuelta, un montón de capacidades internas para hacerlo. Por ahí si nos vamos a, no sé, a minería, y bueno, ya no necesitas ingenieros agrónomos en el equipo, necesitas especialistas o, no sé, geólogos o gente que sepa de... Es como que cambian, si querés, eh, los elementos de la receta, pero creo que lo importante es que ya sabemos cómo hacer esa receta y cómo llevar una idea que nos trae alguien o que identificamos nosotros a un producto final eh, que al final también tiene que ser fácil de usar, ¿no? Por ahí no hablamos de esto, ¿no? Pero el hardware que hicimos no solo es barato, es algo donde el cliente pone una muestra, aprieta un botón y listo. Para ellos la inteligencia artificial, el algoritmo, el modelo, el banco de imágenes, la propiedad intelectual, para la persona que lo está usando no importa. Ellos quieren poner una muestra y que en menos de un minuto o dos, luego de apretar un botón, tener el resultado para tomar su decisión. Entonces también esa es otra parte, ¿no? La parte, de, si querés, de experiencia del usuario y cómo con esta tecnología súper novedosa y potente, al final del día estamos llevando la solución a un clic de una persona que no tiene ni por qué saber qué es lo que está pasando atrás. Hmm. Um, Estaba pensando, vosotros estáis en algo estratégico, ¿no? También, porque la alimentación es estratégica. Vemos que cuando hay una guerra pues en Rusia, ¿no? Inmediatamente hay un impacto quizás hasta mundial, ¿no? Sobre los precios de los cereales, cómo esto genera inflación, la dificultad de personas de poder comprar y todo, ¿no? Y esto me hace pensar que vosotros tenéis una ventaja tecnológica que puede impactar o no en este sentido. Lo que quiero decir es, tenéis una ventaja competitiva vosotros que de cierta manera algunos países podrían aprovecharse o no es tanto. A ver, en algún sentido podría ser, nosotros sí estamos trabajando sobre un flujo que ya existe, ¿no? Y estas condiciones de guerra y estos problemas impactan mucho más en cosas estructurales de ¿puedo exportar o no puedo exportar? Sí. Eh, sí hay, por ejemplo, y te voy a contar un caso en particular, por ahí no yendo tanto a un nivel tan geopolítico y tan relevante como una guerra, pero sí en cuanto a, por ejemplo, el lanzamiento de nuevas tecnologías en el agro. Hay un caso interesante en Argentina, donde una compañía semillera muy innovadora, que se llama Bioceres, es una compañía pública, cotiza en Nasdaq, ellos desarrollaron el primer trigo GMO del mundo, trigo genéticamente Ujú. modificado, ¿no? Donde es un trigo que se llama el trigo HB4, donde entre otras características, o su principal característica es que este gen le da al trigo mayor
tolerancia ante eventos de sequía. O sea, cuando falta el agua, este trigo soporta mucho mejor que un trigo convencional. Una innovación increíble, se logra una aprobación en Argentina, se empieza a sembrar más masivamente, y el problema es que el resto de los países del mundo no tenía aprobada esta tecnología, no tenía aprobado el trigo GMO. Era como algo que en Claro, el mundo todavía no. Entonces la regulación no estaba lista. Y a simple vista, el trigo GMO de Bioceres y el trigo convencional argentino se veían igual. Entonces surge una controversia donde las compañías de supply chain de agro dicen, si se me mezclan los dos trigos, puedo tener un problema si mando trigo a, llamémoslo a España, a Sudáfrica, a Corea, porque no está aprobado, o sea, la regulación no lo contempla. Eh, y bueno, ahí nosotros dijimos, bueno, podemos desarrollar una tecnología que pueda diferenciar estos dos trigos, y eso lo que va a permitir es que se pueda sembrar este trigo, pero que en aquellos lugares donde no quieren que ingrese, por ahora no ingrese, porque pueden analizar camión por camión. Bueno, eso lo desarrollamos, eso lo lanzamos en el mercado argentino a fines de 2020. Hoy estamos trabajando en todos los puertos de Argentina con este producto, trabajando con todas las compañías más grandes del mundo de trading del agro, que son Cargill, Bunge, Dreyfus, Viterra, son todas compañías que mueven buena parte de los granos del mundo. Y nada, al final del día lo que funcionó esta tecnología fue como un enabler para el lanzamiento de una nueva tecnología que si era con las condiciones previas de mercado por ahí era más difícil. Bueno, esto ayudó a que esta tecnología súper novedosa y disruptiva pueda ingresar al mercado reduciendo un poco, si querés, el nivel de, no sé, conflicto, pero sí, las sí. disputas, porque era Ayudando algo la que... regulación, ¿no? Entonces, En realidad habéis ayudado la regulación y a poder decidir si sí o no se quería importar o comprar este tipo, ¿no? De... correcto. En realidad ayudamos a que se pueda hacer igual mientras la regulación, que tiene tiempos mucho más lentos, va avanzando en muchos países. Por ahora sí, este trigo está empezando a ser aprobado en muchos países nuevos. Ya. Entonces, nada, fue un caso interesante no sé si tiene que ver con resolver un problema de una guerra, pero sí como países que por ahí toman el liderazgo en el lanzamiento de ciertas tecnologías pueden asegurarse que eso tampoco genera impactos negativos. Eh, Sí. entonces, nada, me parece que es Cuando un caso hablaba de la... interesante. Sí, totalmente. Y cuando hablaba de la guerra, lo que me refería es... Zumagri puede ser considerado como una empresa estratégica para un país, en el Podría sentido de que tengo un control, tengo un conocimiento que no quiero, por temas geopolíticos, dejar a otros países, porque o sea, y esto va más de Zumagri, va en la IA, el que controla la IA en el futuro, y hoy Estados Unidos y China están muy por delante de Europa y de Latinoamérica, tienen una ventaja, evidentemente, ser. ¿sabes? Económica, política. Entonces, quería entender un poco si vosotros sois sensibles para un país o si hoy en día no es un problema esto. O sea, un Estado os ha dicho, queremos, por ejemplo, ¿no? Un Estado podría decir es que no queremos que mañana Zumagri se venda a unos chinos. Sí, hoy no lo veo. No lo veo como todavía que estemos en ese grado, si querés, de sensibilidad en cuanto a lo que generamos. Yo lo veo mucho más como un valor que aportamos a la industria, como... sí puede ser en el futuro cuando empecemos a desarrollar más cosas, ahí puede ser, ¿no? Hay toda una beta en lo que hacemos que tiene que ver con la propiedad intelectual de las semillas que se comercializan. Y ahí sí hay un montón empiezan a jugar no solo las compañías privadas, sino los gobiernos, bueno, un montón de cosas. Nada, una de las cosas que soñamos y que ya tenemos unos primeros avances es cómo poder ayudar a, a defender, si querés, o a controlar la propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos de semillas en agro, ¿no? Que es todo un gran mundo que tiene un montón de años de experiencia. Y bueno, por ahí lo que faltaba era también una herramienta rápida, precisa, barata, que ayude en el control. Sí. Entonces, nada, ahí también hay toda una beta muy interesante, que bueno, estamos avanzando también muy bien en ese sentido. Oye, tú que debes estar también hablando con otras startups de IA, ¿dónde crees que la IA va a tener más impacto en los próximos años?
en qué mercados ves que realmente puede aportar, o sea, puede haber una oportunidad tremenda o puede haber un escalón, ¿no? De donde podemos aportar una tecnología que ayuda muchísimo. ¿En dónde lo ves esto? Sí. Yo, a ver, hoy lo estoy viendo siendo un perfil no técnico. Estoy viendo que las herramientas que están apareciendo, fuera de lo que hacemos nosotros, ¿no? Las herramientas que hoy están apareciendo, esta nueva generación de AI generativa, ¿no? En lo que es potenciar nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de ser más eficientes, más productivos, de corregir errores, sea en programación, sea en tareas de marketing, sea en tareas de escribir cualquier cosa. No, esto creo que es algo que todavía no es masivo, porque hay mucha gente que le hablas de ChatGPT o de BART o de cualquiera de estas herramientas y todavía no las conoce. Em, pero nada, me ha ayudado a mí. Un día te quería escribir un mail en portugués, que yo hablo un portugués básico, y lo hice con Google Translate y no me gustaba, y hice algunas versiones y le pedí correcciones, y de repente le había mandado un mail muy bien escrito a alguien que me importaba hacerlo muy bien y que de otra forma no lo podría haber hecho. O contrataba a algún traductor o le pedí a algún amigo brasilero que me lo haga, pero eh, estas pequeñas cositas, ¿no? Donde somos más productivos, mejores, más eficientes, el output de nuestro trabajo es como que se magnifica. Y creo que eso toca a todas las industrias. Totalmente, estoy totalmente de Toca a todas las acuerdo. industrias. Y yo te Entonces, digo, hoy en día yo no puedo escribir un email sin la IA. O sea, 95% de mis correos electrónicos están respondiendo o escrito desde cero con la IA. O sea, yo pongo el input de lo que quiero y luego elijo el tono, elijo si va a ser largo o no. Voy a corregir un par de cosas, pero yo ya no escribo email, ¿sabes? sí, sí, sí. Bueno, yo estoy casi ahí también, y nada, me parece que eso no es un caso por ahí puntual y específico, pero me parece que en todas las profesiones, en todas las industrias, hay mucho por mejorar con este tipo de herramientas y que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Creo que hay mucho que se está desarrollando y nada, yo la verdad que me sorprendo cuando eh, nada, escribir un mail está buenísimo, pero no sé, herramientas que tienen que ver con imágenes, Midjourney, lo que sea, son cosas que a mí hoy los veo más del lado del asombro todavía, ¿no? Sí. Y sí, internamente, todavía no lo tenemos claro, pero bueno, somos muy curiosos y nos gusta estar atentos a lo que está pasando. eh, nada, estamos mirando, ¿no? Cosas nuevas, toda esta parte de inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Cómo puede aportar al negocio del agro? ¿Cómo puede aportar a nuestros clientes? ¿Cómo podemos crear una nueva capa de servicios sin dejar de lado nuestro core? Porque nuestro core es... Encontramos algo que funciona, que tiene un mercado grande, que es escalable y que eso no lo queremos dejar, porque no es cuestión de irte a la nueva palabra de moda cada vez que aparece, pero sí nos parece que hay valor por aportar con otras tecnologías, ¿no? O con otras ramas dentro de lo que es AI. Totalmente. Oye, parece que vosotros habéis tenido como un camino, o sea, no diría fácil, pero casi fácil, ¿no? Lo cuentas de tal forma que parece que, excepto al principio, cuando tuviste 2 de 10, que habíais acertado a los principios, que todo ha ido, como en francés se dice, sur des roulettes, muy fácil, rodeando. ¿Eso es la realidad o habéis tenido retos muy importantes? No, te diría que es muy difícil, realmente. El producto de todo el trabajo tiene que ser una solución fácil para el cliente. Eso sí. Pero todo lo que hay atrás, la verdad que hay, no, hay un montón como te contaba, muchas paredes contra las que nos chocamos, muchas dificultades, ¿A complejidades, un cosas momento que por ahí. habéis pensado no lo vamos a conseguir o ha sido solo al principio y después ya está? O sea, no lo habéis pensado más. No, creo que una vez que desarrollamos el primer producto y que probamos que podíamos hacerlo, es como que ahí ya tenés esa experiencia sobre la cual te sentás y decís, no, bueno, ya estuve acá, ya tuve estos problemas, ya me fui a dormir preocupado alguna noche y creo que en esta carrera de emprender, que para mí es nueva también, no es mi primer emprendimiento, eh, mucho pasa por, si querés, cómo tolerás esa frustración, que son
muchas y todo el tiempo, porque, no sé, nosotros acabamos de hacer una ronda de inversión, ¿no? Nos Sí, llevó relativamente bastante tiempo cerrarla, nos fue muy bien, la cerramos bien con inversores excelentes de Australia, de Brasil y de otros lados, pero en ese proceso, la gran mayoría de los inversores con los que hablamos nos dijeron que no, ¿no? Y tenés que estar dispuesto a, seguramente, casi totalmente. todos los días, recibir varios nos para unos pocos sís. Eso en financiación. En lo que es desarrollo de algoritmos, soluciones, muchas veces el equipo está trabajando 1 o 2 semanas en un montón de cambios para mejorar alguna cosa y cuando entregamos el algoritmo y lo evaluamos, por ahí es peor que el anterior. Y pasa seguido eso. O sea, no es que todas las noticias son buenas y todos... y nada, y de repente nos damos cuenta o que hubo un error nuestro, o que le estábamos encarando el problema de forma equivocada, o que hay que trabajar más para resolverlo, simplemente. Eh, y sí, esto por ahí que mencionaba de... No es solo la tecnología. La tecnología es eh, un elemento dentro de un paquete de cosas mucho más grandes, pero con un algoritmo no puedes resolver todo el mundo. Tenés que alimentarlo bien, tener crear ese set de entrenamiento correcto eh, para el objetivo que querés lograr, ¿no? Y para eso hay distintas estrategias, dependiendo de lo que quieras resolver, pero nuestro caso es estar muy cerca del mundo real, del mundo físico, de la muestra física. Y bueno, entonces estamos todo el tiempo yendo y viniendo entre lo más terrenal y mundano, que son las muestras de granos, y los algoritmos, que cada 3 meses salen algoritmos más potentes y que también siempre estamos en la duda. Seguimos trabajando con el paquete tecnológico que ya tenemos, que sabemos que funciona bien, o vamos siempre en las cosas nuevas. En general, para proyectos nuevos aprovechamos y nos subimos a las nuevas desarrollos. Y para poner cosas viejas, el primer producto de Sí, cebada que hicimos hace 5 años tuvo algunas mejoras, pero la base es la misma. Y como decimos nosotros, equipo que gana no se toca. Funciona, tiene el nivel de presión que necesita el cliente, eh, tiene la velocidad que se necesita. En eso también hemos mejorado mucho. Al principio tardábamos 5 minutos por muestra. Hoy en los productos más rápidos tardamos 40 segundos, que también son ganancias enormes, ¿no? claro. Pero bueno, es Y, y, complejo, y pero es divertido. al nivel, o sea, necesitáis financiar, entiendo, para la expansión, porque explicabas que en cada país vas a tener que analizar seguramente, ¿no?, semillas distintas y todo esto. Pero, ¿sois rentables hoy o siguéis necesitando financiación de forma recurrente? O sea, ¿cómo de costoso es de arrancar y de desarrollar una empresa bastante tecnológica como la vuestra? Sí. Nosotros Bueno, no bastante somos, no, muy tecnológica. nosotros no somos rentables hoy. Sí hemos bajado el famoso burn, ¿no? O cuánto dinero gastamos por mes de un año para acá. Obviamente porque estamos en proceso de fondeo. Em, por otro lado, el dinero que hemos recaudado en esta ronda se va a usar para desarrollar más tecnología, más mercado, más productos, más tecnología. Ahí nuestro gasto mensual va a subir, o sea, vamos a ser menos, si querés, rentables en el corto plazo, pero sí con un horizonte muy claro de profitability, ¿no? Ya esto de levantar dinero, quemar, gastar y crecer a cualquier costo sin los resultados económicos correctos o perdiendo plata cada vez que haces un producto, eso no va más. Obviamente hay un plan muy claro para que con este dinero primero invirtamos y aceleremos, pero Ujú. con eso volvernos cash flow positivos y tener esa posibilidad de no necesariamente necesitar levantar más dinero. Sí estamos en el camino de startup tecnológica, ¿no? Donde nuestra idea después sí ir por una serie B, pero ya no quemando plata a lo loco, sino con una claridad de cómo ese negocio se repaga. Ok. Oye, tú que has pasado del mundo corporativo a startup y de startup a innovación realmente y tecnología, ¿cómo has ido aprendiendo? ¿Hay libros, contenidos? ¿Qué te ha ayudado a ti para, bueno, entiendo tus equipos, pero además de tus equipos, a familiarizarte con todo este mundo de la innovación?
¿Hay algún Sí, tips, hay algún contenido que nos puedes recomendar? sí, a ver, libros, no sé, por ejemplo, ahora estoy leyendo uno que se llama The Minimalist Entrepreneur, que es de Sahil Lavinja. Lo estoy leyendo ahora, justo lo empecé. Todo el tiempo trato de leer y de aprender, porque la verdad que, de vuelta, estoy en un proceso de aprendizaje en algo que para mí sigue siendo nuevo. No sé, empecé típico camino leyendo The Lean Startup, ¿no? El famoso, es como una biblia de startups. En el medio me he encontrado con distintos libros. Me gusta leer muchas biografías de entrepreneurs, me gusta escuchar historias y podcasts también de gente que lo ha hecho, especialmente cuando hablan, viste, más desde el corazón, los problemas y no desde porque muchas veces los casos de éxito son, y bueno, abrí una ronda, aparecieron 10 term sheets, los cerré el que más me gustaba y levanté $100 millones. Bueno, esos son el 0,01% de los casos, ¿no? Sí. Me gusta O es mucho, que no cuentan la totalidad de la realidad, totalmente, se cuentan o solo una parte. O me gusta ponerle escuchar a otros founders, me gusta conocer otros founders. Creo que es un gran fuente de conocimiento es a nivel individual o a nivel grupal. Participo en un grupo, por ejemplo, donde somos de 6 7 founders de Actec que estamos en la misma etapa. Nos juntamos una vez por semana, 2 horas, a hablar de nuestros problemas, que son los mismos, pero bueno, entre todos medio que nos apoyamos, aprendemos. En general, por ahí hay alguien que avanzó más en un tema y el otro no, entonces esa persona presenta esa cuestión. Pero nada, siempre tratando de escuchar. Hay un libro que me gustó mucho porque era la parte que yo menos conocía, que era la parte de fundraising, ¿no? Y cómo funcionan todos estos contratos y todos estos rondas y cómo es la dinámica. No tenía muy clara la mecánica y la dinámica de las rondas, que eso sí lo aprendí mucho de otros founders. Eh, Hay un libro que se llama Secrets of Sand Hill Road, eh, Secret. of Sand Hill, Sand Sí. Hill Road. Es un libro que habla de bueno, todo este arte de financiamiento y te cuenta un poco a la interna de cómo funcionan los fondos en Silicon Valley. Entonces tiene una parte más teórica donde hablan de los contratos, otra parte más de historias. Em, Sí. Ahora no me Sí, lo acuerdo veo. la persona que lo escribió, Scott Kapoor creo que es. Sí, Scott Em, Cooper. para mí fue muy bueno como primer acercamiento a este mundo, ¿no? Porque yo iba a hacer una ronda, me decían que la tenía que levantar mediante un documento, un vehículo que se llama un SAFE, y la verdad que no me quedaba claro bien qué era, qué no era. Entonces fui como intentando aprender, ¿no? Sí. No, no, muy Nada, y bueno. todo el tiempo, y para mí de vuelta mucha cosa nueva, porque ahora hice una serie A que es muy distinta a una ronda seed, y yo nunca lo había hecho en el pasado. Entonces también es intentar ir aprendiendo en el momento, ¿no? Por ahí te llega un contrato y hay una parte que no le entendés, y bueno, lo tengo que aprender. O Total. hablo con un especialista del tema, o busco en internet, o le pregunto a ChatGPT, o no sé, me empiezo a hacer mi propio aprendizaje sobre muchas cosas que van siendo nuevas. Entonces esto es, nada, mucho si querés de cómo hacer negocios, Fantástico. lo traigo del pasado, pero cómo hacer negocios específicamente en un mundo de startup es lo que estoy aprendiendo ahora. Fantástico, pues nos has dado dos buenos libros que pondré en la descripción. Una de las preguntas para acabar que me gusta hacer es, ¿cuál es o cuál sería el éxito para ti, Fernando? El éxito para mí con Sumagri sería crear una empresa global, que estamos en ese camino, pero en un momento incipiente, eh, y que esté en el mundo, no sé, más de 20, 30, 40 años. Me parece que es una empresa que logre, si querés, instalar su tecnología en todo el mundo y que luego logre adaptarse para mantenerse, ¿no? Porque estamos en un momento donde nada, el desarrollo tecnológico es exponencial y probablemente la tecnología que tengamos hoy o que estemos desarrollando hoy en 15 años ya no sea suficiente. Entonces, nada, me gustaría eso, una compañía que se mantenga por muchos años, que se reinvente, que crezca muchísimo, eh, y bueno, y hacerlo con Mati y con Yap, que son mis co-founders, que nada, que venimos en un lindo camino estos casi 5 años y medio, 6. Nada, ese sería el éxito.
Después en el medio pueden Fantástico. pasar mil cosas, pero hacia allá vamos. Muy bien. Oye, si empezarías de nuevo, cuando te despiden ahí y que empiezas con el proyecto y con tu cofundador, ¿qué harías distintamente? Qué buena pregunta. ¿Qué haría distintamente? Nada, salvo, creo que las decisiones de producto y todo eso no lo haría distinto, creo que fue un camino correcto. Sí creo que hubiese invertido por ahí más rápido en nuestro equipo propio de desarrollo. Creo que la clave estuvo en realmente traernos el core de desarrollo tecnológico in-house. Nada, en ese momento había, me acuerdo, algunas soluciones media enlatadas de algunas compañías grandes de tecnología que te decían, no, 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 vos traes las imágenes, yo entreno los modelos y te devuelvo el resultado, la rueda ya está inventada, y perdimos un poco de tiempo en esos... eh, testeando algunas cosas, validando algunas cosas, creo que si hubiéramos acelerado más, Porque en realidad no han respondido a vuestras expectativas, ¿no? claro, Por lo que no, entiendo. lo superamos, con un equipo propio lo superamos ampliamente. Entonces, creo que eso, ahí como que perdimos un poco de tiempo en ese proceso. Por el resto, nada, creo que todas las experiencias que tuvimos, buenas y malas, son experiencias que hoy nos hace ser mejores y son cicatrices y que aprendizajes o paredes, como digo yo, paredes contra las que chocamos que no te chocas dos veces. Ya. Eh, y lo que sí, me decís, si supiera todo lo que sé hoy, y por ahí me hubiera dado, si quieres al principio, un poco más de vértigo empezar, ¿Sí? pero viendo dónde estamos hoy, lo haría 1000 veces de vuelta. Ya, evidentemente. Bueno, pues súper. Oye, Fernando, enhorabuena por el proyecto, enhorabuena a tus cofundadores, enhorabuena al equipo, porque esto se construye con un equipo, como todos los proyectos que crecen rápidamente y tienen una ventaja competitiva, ¿no? Es un trabajo juntos. ¿Dónde la gente te puede contactar si quieren hablar contigo? Me escriben por LinkedIn, Fernando Sí. Martínez de Oz, o me mandan directamente un mail, fmh@sumagri.com. Yo veo todos los mails. Y especialmente si es alguien que quiere trabajar en Sumagri o quiere aportar desde algún lado, seguro va a tener una respuesta mía. Eh, si es algo de ventas ya es más complicado, pero nada, sí, me escriban, yo veo todo, así que estoy atento y siempre contesto, y si no soy yo la persona que puede dar la respuesta, lo reenviaré a la persona adecuada dentro del equipo. Pero me pueden escribir por ahí me encuentran seguro. Fantástico. Pues ha sido un verdadero placer de charlar contigo y de aprender de ti, porque hay un montón de aprendizaje en este episodio. Muchísimas gracias por tu generosidad y por cómo lo contas también, porque se nota mucha pasión. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que me encantó la charla. Me quedaría hablando 5 horas porque realmente creo que en muchos puntos da para hacer, ¿no? Doble clic y profundizar. Me parece Pero haremos nada, un catch-up. recontra, recontra. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.